En la cápsula de hoy vamos a ver el hiperfoco cuando el mundo se apaga y el interés se enciende. Es un tema súper interesante. Hoy día les voy a mostrar, explicar qué es, cómo se ve, cómo se vive, cómo se siente y lo que ocurre a nivel neurológico. También cómo acompañar a las personas que entran en hiperfoco y tú también que sueles entrar en este túnel, cómo poder manejarlo sanamente. Primero vamos a ver el concepto de hiperfoco, que es un estado de concentración intenso, sostenido en una actividad específica, que es altamente estimulante para la persona. Todas las personas en algún momento entran en este hiperfoco, pero es un fenómeno más común en las personas autistas o con TDAH, ¿ya? Es una concentración profunda, casi total, envidiable. Se desvanece el mundo. Neurológicamente me gusta que lo analicemos porque es súper importante. Miren, nosotros tenemos, ¿cierto?, la dopamina, que es un neurotransmisor clave en la motivación y el placer. En los cerebros neurodivergentes, la dopamina funciona de una forma distinta. Cuando la dopamina, los niveles están desregulados, ya sea por exceso o por déficit, puede haber hiperactividad, distracción o por el contrario ocurre este hiperfoco. Entonces, este hiperfoco va a surgir como una forma de buscar un estímulo y recompensa cuando una tarea resulta emocionalmente gratificante o sensorialmente gratificante, ¿cierto? La dopamina impulsa al actuar, es la molécula de querer más, regula la capacidad de concentrarse, de sostener la atención. Entonces, cuando nosotros estamos en una actividad que no nos motiva o en una situación que no nos motiva, vamos a buscar estos hiperfocos para, en el fondo, descargar en el cerebro una cantidad alta de dopamina, altísima de dopamina, que nos va a tener ahí enganchados, seguros, con un cerebro feliz. Es una forma de autorregulación cuando todo es un poco abrumador o cuando tenemos bajos esos niveles. La reducción de la actividad en la red por defecto. Bueno, la red por defecto se activa, por ejemplo, cuando estamos en reposo, soñando despiertos, cuando cambiamos de tarea, pero cuando hay hiperfoco, esta red se inhibe, se apaga. Y por eso perdemos la noción del tiempo, del cuerpo, del entorno. Se cambia o se activa la red ejecutiva que está ligada a la atención sostenida. Entonces esto genera esta sensación de inversión total, donde todo lo demás parece irrelevante o inexistente. Cuando entramos en hiperfoco, perdemos noción de todo. Se empiezan a hipersincronizar áreas del cerebro específica porque el cerebro se va a alinear con un objetivo. Entonces todo el poder mental se va a dirigir solo a esa cosa, todos los recursos cerebrales, porque este cerebro está recibiendo dopamina. Entonces, esta sincronización lleva a un pensamiento súper analítico, hiperanalítico, como dice ahí, creativo, detallista, dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Esa actividad no siempre es la misma. Ojo ahí, no siempre es la misma. Un día va a ser, no sé, pintar, otro día va a ser investigar un tema. Recuerdo que una vez tuve que anotar la fecha, es una tontera, ahora que lo pienso es una tontera. Hice hiperfoco con las fechas de los terremotos ocurridos en Chile desde que hay registro de los terremotos y tuve que anotarlo a mano. Así que imagínense, y era como ver entre la escala de magnitud. No, si fue un show, estuve todo un día haciendo eso. Entonces, va a variar, va a variar. La hiperactividad del lóbulo frontal y la corteza prefrontal. Estas áreas están relacionadas con la planificación, la atención y resolución de problemas. Y esto es bien curioso porque esto generalmente no lo tenemos activo. En los cerebros neurodivergentes no están activos, pero en el hiperfoco sí, y es impresionante, porque funciona como un turbo cognitivo, así, pero en una sola dirección. Hay estudios que voy a dejar al final de la presentación donde se muestra que las actividades se vuelven más sostenidas que una persona neurotípica realizando la misma tarea y que probablemente
Nosotros en otras tareas jamás lo vamos a tener activo, ¿ok? Hay poca sensibilidad al cambio de estímulos externos. En el hiperfoco, el sistema de alerta, que está asociado al tálamo, filtra menos la información sensorial irrelevante y la relaciona más con el foco que estamos haciendo. Entonces no da hambre, no hay ruido, no hay paso del tiempo, podemos estar muchas horas, y cuando hablo de muchas horas es como lo mínimo 8, lo máximo 16, 18, hasta 20 horas en este hiperfoco, y no nos damos cuenta de que tenemos sed, de que tenemos hambre, de que hay sueño, cansancio en el cuerpo, sino hasta que ocurren situaciones más fuertes. Por ejemplo, me pasa que yo tengo mi propia alarma, que es Antonio, que él, cuando es la hora del almuerzo, mamá, tengo hambre, como que me desconecta. Pero antes, cuando no existía Antonio, yo podía pasar muchas horas concentrada en esa actividad y no notarlo hasta que mi cuerpo se sentía mal en el plano físico. No sé, llegar hasta un desmayo, por ejemplo. Y no es que uno no quiera, sino que el cerebro decide enfocarse en esto que estamos haciendo y apaga el resto de los estímulos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven? Bueno, van a haber personas que pierden la noción del tiempo, así de simple. Personas que no van a comer, que no van a ir al baño, que no van a dormir, que no van a responder a los estímulos externos como alguien hablándole. Se va a ver calmada, tranquila, y le va a costar muchísimo detenerse o cambiar a otra tarea. Cómo se siente desde adentro es un túnel de claridad. Yo puedo decir que es la actividad más relajante que existe en el planeta, pero cuesta un montón salir de acá. Es completamente placentero. Yo creo que tal vez una de las cosas que más me cuesta manejar en el día a día es el tema del hiperfoco, porque cuesta salir, cuesta un montón. ¿Es bueno o malo? La verdad que no es ni bueno ni malo, tiene cosas positivas y cosas difíciles. Lo positivo es que permite profundizar increíblemente en temas del interés, o sea, desde aprender a hacer, no sé, volantines hasta saber cómo funciona un motor completo. O sea, es facilidad para comer conocimiento. Favorece el desarrollo de habilidades específicas porque con cada hiperfoco uno ve cosas distintas, aprende cosas distintas. Puede dar lugar a obras creativas o descubrimientos personales, o a veces nada. Simplemente es como el placer de estar en el hiperfoco. Y lo difícil es que genera desregulaciones emocionales. En este punto me detengo. Si estamos en hiperfoco y nos sacan repentinamente o abruptamente, es una desregulación emocional. Y físicas porque como no notamos el paso del tiempo, o que hay que comer o dormir o moverse o hacer pipí, por ejemplo, el cuerpo se enferma. ¿Impacta en la rutina diaria o en la flexibilidad cognitiva? Sí, impacta mucho en la rutina diaria. Mis hiperfocos actuales parten a las 8:30 am y se terminan tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, y tienen pausas obligatorias porque tengo una alarma llamada Antonio que tiene que comer, tiene que ducharse, tiene que hacer tareas, entonces me cuesta ahí como manejar las dos cosas. A veces no se elige entrar en el hiperfoco y ocurre involuntariamente, pero a veces también se elige. Por ejemplo, yo sé que mañana domingo tengo que estudiar biología y probablemente si yo no hago algo antes, voy a querer estudiar biología cuando despierte a las 3 de la mañana. Lo que se puede hacer es que yo despierte a las 3 de la mañana, haga una planificación de lo que voy a hacer con biología y del día domingo y pueda seguir durmiendo. Si es re loco. ¿Cómo acompañar? Bueno, evitar las interrupciones bruscas. Así como, oye, hay que hacer tal cosa. Tener una señal, un toque suave, algo acordado que me permita hacer esta salida. Mi mamá, que hacía, como que llegaba, se paraba al lado y empezaba a hablar sola, como que
no sé, me preguntaba, ¿vas a comer? Y ella ponía otra voz donde yo respondía, sí, mamá, voy a comer. Y como que repetía ese diálogo harto rato hasta que yo me daba cuenta que ella estaba ahí y me daba risa. Y ahí me ayudaba ella a salir un momento de ese hiperfoco y anticiparme que en media hora más íbamos a almorzar, por ejemplo. El apoyo sensorial pasivo, aromas, calmantes, peso en el cuerpo, música en el de fondo, algo que le permita a la persona también que, por ejemplo, en esa media hora de anticipación de almuerzo, me ayude después a transitar, porque yo voy a estar pensando en el almuerzo y probablemente no voy a tener apetito de lo que tengo que terminar. Entonces, en el caso de mi madre, era comida. Ya. Mantén un entorno predecible y no invasivo sin ruidos sorpresivos o cambios drásticos. Importante. Si alguien está en hiperfoco, yo no voy a poner la música todo chancho, ¿no? No va a pasar eso. Asegure el acceso a hidratación, snacks saludables o pausas cerca del lugar del hiperfoco. Importante porque no nos movemos, no sentimos la incomodidad. Ayer estuve todo el día en hiperfoco desde las 9:30 de la mañana hasta horas, no sé, 7 de la tarde, estudiando biología y no me di cuenta sino hasta que había que tomar 11 y después en la tarde-noche no me podía el dolor de espalda, porque estuve todo el día escribiendo. Entonces es importante este acompañamiento y de ir haciendo consciente a la persona de lo que está ocurriendo. Evitar juicio como, ay, ya te desconectaste, sino que también contar qué estabas explorando, qué estabas haciendo, cuéntame. Eso ayuda mucho porque en esos hiperfocos nosotros absorbemos mucho contenido, mucho conocimiento y a veces es necesario bajarlo. Valida la experiencia, ¿cierto? A veces puede salir del hiperfoco, puede ser muy fuerte, ¿ya? No es que lo exagere, de verdad, imagínense el cerebro produciendo un químico que abruptamente se canceló. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa neuronalmente? O sea, no es que uno tenga maña de que me interrumpieron. Ocurren cosas a nivel químico cerebral. Y promover el cuidado post-hiperfoco. Agua, descanso visual, paseo, cambio de postura, respiración consciente. O sea, estamos hasta 18, 20 horas en hiperfoco y el cuerpo se resiente. ¿Cómo tú te puedes apoyar? Yo confieso que de las cosas que aparecen acá intento hacerlas. Intento, pero no puedo. Me cuesta un montón. Es una de las cosas que más me cuesta manejar. El diseño de rutinas flexibles que consideren momentos de hiperfoco como parte del día en vez de luchar contra ellos. O sea, no vamos a luchar contra el hiperfoco. Acá no. A mí me pasaba en el colegio que estaba en clases y empezaba a escribir en la parte de atrás de los cuadernos mi hiperfoco, de lo que fuera. Porque a veces siempre he sido muy buena para escribir libros, cuentos, ensayos, hacer esquemas, buscar información. Entonces a veces me daba esta como necesidad, esta angustia de buscar la dopamina y empezaba a escribir en la parte de atrás de los cuadernos. No ponía atención a la clase. Lo que sí hago, que lo comenté más en unas diapos hacia atrás, que si estoy muy ansiosa con lo que tengo que hacer o me estoy anticipando a mi hiperfoco, hago una planificación que me deje tranquila mientras hago otras tareas. ¿Ya? Las señales suaves de inicio y cierre. Mi celular está lleno de alarmas que suenan durante todo el día para recordar cosas que hay que hacer mientras estoy en el hiperfoco y que yo no me enoje porque tuve que hacer. Ejemplo, que Antonio desayune, que se duche, que haga sus tareas. Bueno, ahora estamos en vacaciones, todo más hiperfoco antes que Antonio. El almuerzo, los horarios en que tengo que parar para poder ir a buscarlo a la escuela, cuando tengo que trabajar para la empresa que trabajo. Me agota a veces mucho una actividad que no me motiva, entonces tengo que planificar un hiperfoco entre medio, planificar los horarios de clase, los días que voy al colegio, entonces todo está en alarmas por día. Es lo único que me ayuda a no colapsar. Bueno, los bloques de tiempos con descansos programados,
Claro, o sea, si va a entrar en hiperfoco y tú quieres descansar, lo puedes programar. A mí no me sirve, no puedo planificar descanso. Lo que hago es colocar las actividades que tengo que hacer en el día. Registrar el hiperfoco para saber cuándo ocurre, que lo activa, cuánto dura. Yo no lo necesito porque mi vida es un hiperfoco constante, pero a los que son madres, padres, cuidadores les ayuda a entender el patrón de conducta del hiperfoco de su pequeño. ¿Crear un ritual de salida? Sí. Yo necesito ducharme después del hiperfoco porque es la manera en que mi cuerpo entiende que ya no hay más. Sin embargo, me cuesta entrar en una actividad nueva. Generalmente lo que hago es salir a comprar algo. No sé, ir a comprar comida a los pollos. Desde la escuela, ¿cómo acompañar? Bueno, integrar los temas de hiperfoco en el currículum como vía de motivación, súper bien. Diseñar proyectos largos, abiertos con esos intereses para que él pueda trabajar en el colegio, porque de verdad que el colegio es angustiante cuando uno hace hiperfoco y está, no sé, en la clase de artes y tú estás pensando en que quieres estudiar las momias atacameñas y tienes toda la idea en tu cabeza del documental que viste y tienes que traspasar. Así que abrirse a que esas cosas ocurran. Bueno, dosificar el trabajo con agendas visuales, checklists, horarios con pictogramas. Miren, esto se ocupa mucho en el método Teach, en el aula, donde se puede colocar como premio el hiperfoco. Yo no lo recomiendo como premio porque no funciona así la red en el cerebro. Y trabajar la flexibilidad cognitiva sin invalidar el interés de la persona. Podemos ir con este tema después, pero ahora tenemos que ver este otro. Ya, sí, una sugerencia, pero también va a depender de cómo lo maneje la persona. Porque de verdad que es complicado salir del hiperfoco a hacer otra cosa, porque yo no voy a estar concentrada en lo otro. Así que preferible que uno lo maneje con sus tiempos o ustedes a ir guiando. Eso es un punto de evaluar. Bien, cuando lo enfocamos desde la vivencia, el hiperfoco es una fortaleza, no es una falla. O sea, hay que vivirlo, nuestro cerebro funciona diferente. Por lo tanto, necesitamos este shot de dopamina, lo necesitamos para sobrevivir al día a día. El tema de las pausas programadas, de cuidado, estirarse, parpadear, que es una cosa inherente al ser humano, sí, puedes olvidarte de parpadear. Tomar agua, ir al baño, cambiar de posición, abrigarse en invierno, también hacerlo consciente. Listas, mapas mentales cuando sientas que podrías perder el hilo al salir y volver, te ayudan a retomar sin frustración. Sí, es como yo pido, dame un segundo, dejo anotadas las ideas de lo que quiero seguir, voy a hacer lo que tengo que hacer y retomo. Si te cuesta cortar, no te culpes, es así, es como cambiar de frecuencia. Hay que manejarlo, para mí es difícil, de verdad que esto es muy difícil de manejar. De hecho, he estado en hiperfoco estos días, por eso tengo tantas clases sobre TEA. Bueno, y dejo aquí también fuentes para revisar. Hay algunas fuentes bibliográficas donde se explica esto del hiperfoco, cómo funciona, por ejemplo, el primer libro, no los voy a leer porque están ahí en inglés, cómo funciona la regulación de la dopamina, cómo afecta la motivación. Hay otro que describe cómo las personas autistas pueden tener una hiperactividad en las redes atencionales. Este que analiza el TDAH, cómo hay compensaciones cognitivas al generar, o sea, que generan estos estados. Este es muy interesante. Cómo se desactivan las redes por defecto. Las diferencias, hay harta información, Yo creo que en el post de Instagram o abajo voy a dejar ya como en detalle lo que puedan revisar. ¿Qué destacar? ¿Qué ocurre? Que es importante aprender a transitarlo. Cuesta un montón transitarlo, entenderlo y hacer que el resto también lo entienda, ¿ya? Porque no es una maña, no es falta de voluntad. Es cosa que el cerebro decide tomar esa dosis alta de dopamina y como le hace bien, va a replicarlo una y otra vez, una y otra vez.
Bueno, espero que les haya quedado claro, que les sirva, que lo analicen si viven estos hiperfocos, que lo manejen de la mejor forma y también que compartan la información para ayudar a otras personas y personitas que vienen en camino. Nos vemos en otra cápsula.